Estamos en un momento histórico de transición y transformación de nuestro país. Es un momento que estamos viviendo y qué bueno poder hablar de ese tema que durante más de 60 años nos dio tanto dolor de patria. Un programa sobre paz que inicia con la muestra de iniciativas para que esta transición tenga un resultado de no repetición en el posconflicto. Dentro del Museo Nacional de la Memoria tenemos cerca de 35 producciones audiovisuales creadas sobre distintas temáticas. La serie web corresponde a un proyecto muy especial que impulsó el centro, que se llama las convocatorias nacionales de propuestas artísticas y culturales. Es una estrategia de fomento que hemos construido en alianza con el Ministerio de Cultura y que en el 2014 dio como resultado, bajo la línea musical, en una producción que lleva como título Tocó Cantar, Travesías contra el Olvido. Es como una plataforma donde las expresiones musicales que hablan sobre el conflicto armado tienen un lugar especial y terminan siendo una radiografía de todas las iniciativas artísticas en cuanto a expresiones musicales se refiere del conflicto armado en el país. ...45 líricas que después se convierten en canciones donde nos están contando todas las afectaciones que vivieron en sus comunidades, desde niños, los abuelos, su propia familia, para reconstruir la historia colectiva de lo que pasó, por qué pasó y cuáles son esas iniciativas que están proponiendo para construir paz. Como estrategia de difusión, divulgación y circulación, decidimos que Tocó Cantar necesitaba también una serie web que mostrara y diera imágenes, que diera fotografías, que diera el recurso para que la gente supiera que detrás de una voz que canta está un personaje con una historia y con una biografía. Creo que hay una responsabilidad gigantesca por parte de los que manejan los medios de comunicación. Sí, digamos, si ellos realmente aportan con esta plataforma tan importante como es la circulación de las informaciones, pero aportan de una manera verídica, apoyando realmente todas estas propuestas que están haciendo las víctimas actualmente, apoyándolas propositivamente. Creo que los medios comunicativos son una herramienta poderosa para la construcción de paz de este país. Lo que están haciendo las víctimas en este momento es muy poderoso porque no se quedaron en el ayer, no se quedaron en el llanto, sino que ellas quieren recordar para proponer. En este capítulo de Toma el Control vamos a hablar sobre un tema fundamental y es la construcción de paz a través de los medios de comunicación. Así que no le quiero dar más largas, quiero que ya empecemos con nuestros invitados y saludamos aquí en la mesa de Canal 13 a Esteban Mezaros. Esteban, bienvenido. Muchas gracias, encantado de acompañarte. Esteban es profesor de Derecho de Desarrollo Humano y hay una cosa que me llama la atención y es que usted hace parte del Consejo Cultural Mundial Albert Einstein. Cuéntenos un poquito sobre esa entidad. Bueno, el Consejo Cultural Mundial es un organismo internacional formado por hombres de ciencia repartidos en 60 países. 20 de ellos son premios Nobel y este organismo otorga premios internacionales a los aportes significativos para el bien de la humanidad y el planeta. Esteban, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. Gracias. Y nos vamos a conectar con Martinica porque desde allá está nuestro siguiente invitado. Él es Mauricio Ali. Mauricio, bienvenido a Toma el Control. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mauricio es italiano, como se pueden dar cuenta, por ese maravilloso acento. Él es periodista, antropólogo y se ha especializado en todos los temas de paz, a propósito de su profesión, del periodismo y de cómo cubrir también la guerra y el conflicto en diferentes lugares del mundo. Así que yo los invito a que, a propósito de nuestro tema del día, veamos el especial que nos trae Cristian para hoy. Hola. La palabra paz proviene del latín pax, que significa acuerdo, pacto. La paz viene siendo como un estado de quietud o tranquilidad que se puede manifestar en diferentes círculos sociales o a nivel personal.
un Estado hace referencia a la ausencia de guerra. Pensando en los conflictos violentos de un país como el nuestro. En el derecho internacional, es considerada como tratado o convenio que se concuerda entre las partes beligerantes para poner fin a una guerra. A nivel individual y social, la paz es el estado ideal que puede tener o aspirar un ser humano o una sociedad, puesto que así se alcanza una situación de armonía total y equilibrio entre el corazón y la mente del individuo. De esta manera, podemos decir que es una ausencia de conflictos y luchas. ¿Cuál será el papel de los medios en esta interpretación de paz? Yo soy Cristian Briceño y tomo el control. Y seguimos hablando de la importancia de los medios de comunicación para construir la paz. Y es por eso que quiero preguntarle a Mauricio desde Martinica, desde su profesión, ¿cómo ha sido ese cambio también de cubrir un poco la guerra y ahora tener todos estos temas de paz sobre la mesa? En realidad no ha cambiado mucho las cosas. Lo siento porque probablemente voy a decir algo que puede ser un poquito polémico por algunas personas, pero para nosotros periodistas en realidad no ha cambiado mucho la situación, es decir, que el trabajo sobre el terreno sigue siendo lo mismo y con los mismos peligros, porque a pesar de todo, a pesar de estar al interior de un proceso de paz, sin embargo para los periodistas los problemas siguen iguales. Las dificultades para acceder a ciertas informaciones en ciertos lugares de Colombia siguen siendo muy fuertes. Entonces sí, están cambiando ciertas cosas, está cambiando la profesión, sobre todo en Colombia, pero ciertos riesgos, ciertas dinámicas en realidad no han cambiado mucho. Hay solo ciertos detalles que se han cambiado. Seguimos optimistas, por supuesto, pero no hay que negarse, no hay que mentirse. Y todavía la situación en el terreno es conflictiva, pesada y peligrosa. Y eso también tiene mucho que ver con la percepción personal. Esteban, ¿qué se entiende entonces por paz? ¿Cada persona tiene una interpretación diferente? Hasta cierto punto sí, pero podríamos llegar a un valor universal de paz. Entonces tenemos que ver la paz en tres dimensiones. Una dimensión intraecológica, que sería cuando la persona logra internalizar la paz dentro del mismo, es lo que llamaríamos la paz interior. Luego necesitamos la dimensión social, ecología social, es decir, cuando el ser humano puede estar en paz con los demás, con el medio que lo rodea, independientemente de cómo sea. Y la tercera dimensión de la paz es la paz en su dimensión ecológica global, es decir, estar en paz con el planeta y con todas las formas de vida que allí existen. Entonces, el vivir las tres dimensiones de la paz nos permite llegar a una acción efectiva y de larga duración. Mauricio, ¿cómo hablar de temas de paz ahorita cuando tenemos, por ejemplo, a un presidente como Donald Trump que ha lanzado incluso amenazas a países, incluyendo, por ejemplo, a Venezuela, a propósito de la situación que se vive allí? ¿Cómo podemos entonces hablar de paz en los medios de comunicación? Sencillamente apegándonos a la verdad y responsabilizándose a los periodistas, porque el conflicto en los medios en general surge por efecto de mentiras, por efecto de la propaganda. Y el caso de Donald Trump para mí es ejemplar, a través de un discurso de odio construido literalmente una verdad a él, una verdad que mucha gente considera la verdadera verdad, y esta
realidad virtual, en realidad no está haciendo nada más que alimentar otros conflictos. Los Estados Unidos bajo Donald Trump no serán un país de paz, son un país en guerra. Los ciudadanos están constantemente en conflicto. La política extranjera de Donald Trump no es una política pacifista, es decir, el discurso de Donald Trump, el discurso de los medios de los Estados Unidos en este momento, tiene un impacto sobre las dinámicas de paz y guerra a nivel internacional. Entonces, sí, si queremos hablar de paz, lo primero que hay que hacer en calidad de periodista es decir la verdad. Y Esteban, usted, en su opinión, ¿sí estamos con la verdad? ¿Estamos hablando con la verdad en los medios de comunicación? Es una pregunta interesante. Hay muchas contradicciones y quizás podemos estar en duda si uno de los crímenes de la prensa y de los medios es la indiscreción o, por el contrario, el crimen del silencio, lo que no decimos y lo que deberíamos decir. Entonces, para mí, esa parte de lo que no se dice en los medios, que lo que no se dice en la prensa es la que está haciendo falta. Y desde mi perspectiva, ¿cierto?, como educador, necesitamos hablar del desarrollo humano integral, atender al ser humano en todas sus necesidades físicas, emocionales, psicológicas, sociales y espirituales. Mauricio, desde el periodismo, ¿cómo construimos paz? Ya hace algunos años que no vivo más en Colombia, sin embargo tengo un muy buen recuerdo de este país porque he podido conocer muchos periodistas que hacen muy bien su trabajo. Periodistas que informan correctamente, diciendo la verdad, o controlando sus fuentes, investigando y sin tener miedo. El pequeño problema es que la mayoría de estos amigos han sido amenazados, han sido obligados a dejar el país, han sido obligados a silenciarse. Entonces es muy complicado contestar a tu respuesta. Diría yo, de un punto de vista ideal, hay que seguir teniendo una moralidad muy fuerte, hay que seguir respondiendo a los criterios básicos del buen periodismo, es decir, tomar las informaciones allá donde están, no tener confianza en las opiniones y siempre averiguar los hechos. Pero la realidad es que en el contexto actual sigue siendo difícil, a pesar del proceso de paz en Colombia, el trabajo para los periodistas, sobre todo los que se ocupan de cuestiones en relación a la criminalidad, el narcotráfico, por ejemplo, siguen teniendo grandes dificultades. Es inútil mentir. Y desde su campo, Esteban, ¿cómo se construye la paz? Paso a paso. Es un largo camino, porque todo lo que perdura necesita tiempo, necesita proceso. No existe la paz instantánea. Hay leche instantánea, café instantáneo, pero no la paz. Y se necesita la colaboración de cada integrante del tejido social. Se necesitan que los educadores, los políticos, los empresarios, la ciudadanía en general esté presente en esa construcción de paz. Pero para que se vea reflejada en el exterior, que eso ha sido muy difícil en los escenarios mundiales, ¿cierto? Y Colombia no es la excepción, se necesita empezar por casa, es decir, la paz que mencionaba yo antes, intraecológica. O sea, si yo no logro armonizar mis fuerzas vitales, si no logro quitar mis resentimientos, si no logro perdonar, ¿cómo voy a pedir eso a los demás? O sea, no puedo. Necesito trabajar en una educación continua que me garantice una creación de una cultura de paz. Mauricio, ¿un canal regional sí puede aportar a la construcción de paz de un país? Enormemente, mucho más que los canales nacionales o internacionales, a mi parecer, sobre todo en el contexto latinoamericano, en donde todavía la información local tiene un peso y un impacto muy fuerte para poder cambiar ciertos comportamientos y ciertas mentalidades. No olvidamos que América Latina ha mostrado a través de su experiencia la importancia, por ejemplo, de los medios locales, las radios comunitarias,
El caso de Radio Sudatense en los años 80 ya se ha vuelto un caso de escuela que se estudia en las universidades de Harvard, de Yale o Stanford. Entonces sí, la información local tiene impacto y puede construir la paz. Pues Esteban, Mauricio, yo los invito a que se queden con nosotros porque vamos a hacer una pausa chiquitica para que ustedes aprovechen este momento, tomen el control y escriban a través de nuestras redes sociales opinando sobre cómo se construye la paz a través de los medios de comunicación. Ya volvemos. Y seguimos en Toma el Control hablando de la importancia de la construcción de paz desde nosotros, desde los medios de comunicación. Así que sigan participando con nosotros. Recuerda escribirnos a defensor@canal13.com.co. Ahora con nuestros invitados estábamos hablando, por ejemplo, con Esteban, de lo que quieren ver los colombianos. Pues yo quiero volver a Martinica, quiero volver con Mauricio para que él nos diga desde su punto de vista de periodista, ¿qué quisieran ver los colombianos en lo que usted ha visto? Cuando trabajaba en Colombia era muy interesante para mí en calidad de extranjero darme cuenta de cuál era el panorama mediático del país y efectivamente el impacto del amarillismo y de todos estos medios de comunicaciones que al final no informan, sencillamente dan pequeñas noticias para satisfacer el gusto morboso de ciertas personas. Es un problema porque no permite el desarrollo cultural y social de una ciudadanía. Esto era muy problemático para mí. Entonces, es enormemente importante que los medios ayuden a la ciudadanía a entender cuáles son los elementos importantes para una información. Dando informaciones, decimos, el amarillismo lo construye electores. Durante muchos años, este amarillismo ha contribuido a crear una ciudadanía, diría yo, bastante silenciosa, y los medios críticos, que eran muy pocos, ellos sí han contribuido a construir una ciudadanía más crítica. Eran minoritarios, nadie los leía, o muy poca gente los leía, o los escuchaba, o los miraba. Ya las cosas están cambiando. Canal 13, por ejemplo, es la demostración que hay un proceso y hay dinámicas de cambiamiento, bien evidentemente. Entonces la gente ya no quiere más limitarse a estas informaciones de amarillismo. Voilà. Están interesados a conocer otras dinámicas. La gente comienza a hacerse preguntas. El caso, por ejemplo, de Panama Papers ha demostrado que la ciudadanía colombiana quiere saber exactamente quién tiene la plata, quién la está moviendo, a través de cuáles bancos, a través de cuáles mecanismos financieros. La gente está comenzando también a estar insatisfecha de ciertas cosas. Entonces, hasta un cierto momento, los medios de comunicación han contribuido a mantener esta pantalla que cubría las ciudadanías. Esta pantalla pero se está rompiendo y la gente está comenzando a exigir una información mejor, de calidad y crítica. Y esto es muy importante. Yo soy muy optimista cuando veo estas cosas. Esteban, ¿será que entonces como ciudadanos sí nos está faltando un poquito exigir también sobre lo que nosotros queremos en los medios de comunicación? Yo creo que sí, que sería muy bueno que esa voz ciudadana pidiera, exigiera de manera cortés, ¿cierto?, que enriquezcamos nuestros programas televisivos con contenidos educativos que van a dejar una huella a largo plazo. O sea, no vivir lo inmediato solamente, sino que hay que proyectarse hacia el futuro. Entonces, cada persona tiene una voluntad, tiene una fuerza interior con la cual él puede pedir que eso sea una realidad. Es decir, pasar de la reflexión o de la teoría a la acción, que a veces ahí nos demoramos un poquito. Acá en Colombia se han visto casos de espacios dentro de los medios de comunicación donde buscan mucho construir, dar ese granito de arena y que se han convertido en espacios exitosos. Un ejemplo de ellos es un espacio radial que se llamaba Voces de Paz,
que era el espacio en el que todos los familiares de personas que tenían alguna persona secuestrada, pues le enviaban esos mensajes. ¿Por qué? Porque donde estaban secuestrados siempre escuchan radio y esos mensajes también los alentaban un poco. Eso en Colombia se tomó como un caso de éxito. Mauricio, ¿usted de pronto qué otros escenarios recuerda que también construyan? Durante mis años en Colombia he visto muchos, por ejemplo, en todos los medios comunitarios indígenas, en el norte y en el sur del país. Hablo, por ejemplo, de las zonas de Urabá, Mausi, también en Caquetá, Putumayo. Estas radios comunitarias que eran gestionadas por ciudadanos, en realidad, o pequeñas asociaciones locales, tenían espacios de construcción de paz, espacios que permitían tal vez a víctimas y victimarios de encontrarse, de intercambiar, espacios que permitían a ciertas víctimas de visibilizar ciertos problemas y de pedir ayudas. Estos eran espacios enormemente importantes. Desgraciadamente, en aquella época, estoy hablando hasta el 2010, 2011, la mayoría de estos espacios tenían que quedarse escondidos, por tantas razones, entre las cuales garantizar la seguridad de los periodistas. A partir del 2010-2011 la dinámica ha cambiado y estos espacios se vuelven más visibles, pero lo repito y lamento repetirme por la tercera vez, las cosas están cambiando, pero los peligros quedan. Entonces, estos espacios de diálogo, de construcción de paz, sí están, hay cada vez más, pero la seguridad de los periodistas que garantizan estos espacios todavía tiene que ser mejor garantizada. ¿Usted también de pronto recuerda algunos espacios, escenarios donde se haya buscado construir paz desde la historia, también incluso de las víctimas? Sí, definitivamente. Yo creo que hay ejemplos históricos, ¿cierto?, que nos hablan, por ejemplo, el movimiento que encabezó el Mahatma Gandhi en la India, ¿cierto?, que es la no violencia, ¿cierto?, donde había efectivamente muchas víctimas en ese momento, ¿cierto?, por la opresión del ejército británico, ¿cierto?, que era una colonia inglesa. Pero entonces Mahatma Gandhi, al detectar todas esas víctimas, todas esas personas que estaban incluso muy resentidas con el gobierno británico, él les entregó unos rieles por los cuales ellos iban a transitar. Y esos rieles se llamaron ahimsa, es decir, no violencia. ¿Y cuál fue el efecto de la no violencia? ¿Cierto? Con un líder como Gandhi, convencidísimo de esa fuerza, logró liberar esa parte del mundo y construir una nueva nación que fue la India. Mauricio, ya para finalizar me gustaría preguntarle cómo podemos entonces apoyar esa construcción de valores también como la tolerancia desde medios como Canal 13. Usted dentro de su profesión como periodista de guerra y que también ha tenido la oportunidad de cubrir procesos de conflicto y paz, ¿qué recomendación nos da? Es muy difícil para mí porque Canal 13 a mi parecer es un muy buen ejemplo de cómo se deberían hacer las cosas. Entonces, más que decirles sigan así, no sé, a lo mejor dar más espacios a todas estas experiencias positivas que sí existen y que tal vez quedan silenciadas. Y esto tal vez demotiva a las personas que están al interior de estas dinámicas. Entonces, el hecho de ser más visibles, el hecho de saber que hay un medio de comunicación que se interesa a ellos, esto sí puede ayudar. Cuenten siempre los hechos con todos los detalles necesarios, pero nunca, nunca, nunca sean neutrales. En el periodismo ya la neutralidad la hemos perdido hace 50 años probablemente. Ahora como periodistas siempre sabemos quiénes son las víctimas y los victimarios y no podemos quedar neutrales porque las víctimas ya sabemos quiénes son. Entonces sí hay que estar objetivos, pero no hay que seguir neutral. Esteban, ¿y usted qué cree que debemos hacer también como canal regional para seguir apoyando esa construcción de paz? Pues yo me atrevería a hacer un programa de paz. Yo manejo muchísimos currículums de paz que se puede entregar a través de un medio televisivo. La televisión ha sido usado mucho por la
universidades abiertas, por ejemplo, en Inglaterra, con resultados magníficos en la sociedad. Entonces, ¿por qué no instalar todo un programa con los respaldos de universidades internacionales, por la UNESCO, que apoya muchísimo todo lo que es educación para la paz? Pero sí, yo creo que educación es la base. Hay una definición de educación. Educar es el arte de repetir. Muchas cosas las sabemos, pero debido a que no lo encontramos afuera, o quizás los medios no lo refuerzan, nos olvidamos. Es muy fácil olvidar. Entonces se necesita siempre estar atentos a ese proceso educativo que va a afectar a los jóvenes, a las personas en edad media, adulta, tercera edad, etcétera. Es decir, todos tenemos que ser partícipes. No podemos dejar la responsabilidad en unos pocos. Pues bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Mauricio, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo desde Martinica para acompañarnos y hablar de este tema tan importante para nosotros en Colombia. Gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias, Mauricio. Y Esteban, muchísimas gracias por venir, por darnos ese aporte tan bonito desde esos dos, como profesor también de desarrollo humano, pero también desde ese instituto que deja realmente muchas preguntas por hacerle también. Bueno, gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes los invito a que se sigan comunicando con nosotros y a que nos den opiniones también de cómo se construye la paz desde nosotros, empezar con nosotros. Los invito, defensor@canal13.com.co, y en nuestras redes sociales simplemente ponen numeral Toma el Control y ahí estamos leyendo todos sus comentarios. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para